paz del Señor, mis queridos hermanos. Volvimos para la tercera lección de estudiando la Biblia de Génesis y Apocalipsis. En la lección anterior nosotros aprendimos a través de la geografía bíblica el mapa del creciente fértil, ¿cierto? Aquí tengo conmigo el mapa del creciente fértil, donde ubicamos más o menos a donde estaba Moisés, más o menos la región donde estaba Moisés cuando escribió el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, ¿cierto? Más o menos aquí en la región del desierto de Sinaí, Madián, más o menos en esta zona, y ya Deuteronomio, ya subiendo en dirección al Mar Muerto, en la región de Canaán. Entonces yo dejé una pregunta en la lección anterior, ya que aprendimos quién fue escritor del Pentateuco, Moisés, aprendimos ya a dónde estaba Moisés cuando escribió el Pentateuco, y la pregunta era en qué año más o menos Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Amén. Entonces aquí, esta región es el mapa, el mundo bíblico conocido allá en el tiempo del Antiguo Testamento, más precisamente allí en el comienzo de Éxodo, Levíticos, más o menos ahí en esa situación. El creciente fértil, si nosotros hacemos un puntito acá, otro puntito por aquí y otro más o menos aquí, y hacemos eso, señal aquí, más o menos un poquito más acá, y hacemos esto así. Esta región aquí es el también llamado entonces creciente fértil. Es una zona en forma de media luna. Acá se dio todos los acontecimientos del Antiguo Testamento. Amén. Vamos entonces a buscar saber en qué año escribió Moisés el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces aquí yo tengo conmigo, yo ya adelanté una línea de tiempo. Eso es cronología bíblica. Entonces, ¿qué significa cronología? Logía significa estudio y crono significa tiempo. Entonces, estudio del tiempo. La cronología bíblica, ella no es exacta. Entonces, siempre usted va a ver en la cronología bíblica el símbolo de más y menos. Entonces, siempre cuando se habla de algún año en la Biblia, a no ser aquellos que a Biblia determina o dice cuántos años tuvo una persona, cuántos años duró tal cosa, mas la ubicación de los tiempos con los acontecimientos, la cronología no es exacta. Entonces siempre hay un más o menos, porque nunca se va a saber con exactitud en qué año fue, ¿cierto? Entonces, vamos allá. Aquí tenemos nessa línea de tiempo el marco, que es el latín año Dominis, o sea, año del Señor. Aquí entonces es Jesús. Entonces todo lo que acontece de Jesús para atrás, nosotros decimos antes de Cristo. ¿Está bien? Entonces, 1000 años antes de Cristo, más o menos 1000 años antes de Cristo, está David. Entonces, David vivió allí más o menos 1000 años antes de Cristo, ¿cierto? 2000 años antes de Cristo encontramos a Abraham. Más o menos 2000 años antes de Cristo encontramos a Abraham. Y aquí, por eso yo dije, ¿por qué yo marqué Jericó? Aquí nosotros, más o menos 1400 años antes de Cristo, encontramos la destrucción de Jericó. La destrucción de Jericó. ¿Por que se sabe que a destruição de Jericó
se dio más o menos 1400 años antes de Cristo o 400 años antes de David. Por la arqueología bíblica, que es otra ciencia auxiliar del estudio bíblico, ¿cierto? El fundamento, la base es la palabra de Dios, es la Biblia. Mas pues, tenemos la geografía bíblica, la cronología bíblica y la arqueología bíblica. ¿Qué hace la arqueología bíblica? Es aquel que desentierra las cosas y nos da más o menos el año o cuántos años duró o cuántos años tiene, y así ellos van determinando por medio de la cronología bíblica los tiempos en que sucedieron las cosas. Entonces, ¿por qué entra la arqueología bíblica aquí? Porque los arqueólogos, la ciencia por medio de la arqueología bíblica, cuando empezaron a pesquisar, ellos desenterraron los muros de Jericó. Ellos encontraron la ciudad de Jericó y encontraron los muros de Jericó que fueron destruidos, derribados por un gran terremoto que Dios hizo acontecer allí en aquella ciudad. Entonces, esos arqueólogos, al estudiar la región y las rocas que allí estaban y otros artefactos que allí encontraron, ellos determinaron que aquel acontecimiento aconteció más o menos 1400 años antes de Cristo. Entonces, se cree que Jericó fue destruida más o menos antes de Cristo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con Moisés? Simples. A Bíblia dice que Josué fue sucesor de Moisés. Y Josué fue sucesor de Moisés después de su muerte. Entonces, la Biblia también dice allí en Hechos capítulo 7 que Moisés vivió 120 años, ¿cierto? Entonces, la Biblia nos muestra que él vivió 40 años allá en Egipto, donde de allá salió después liberando su pueblo en el Éxodo. La Biblia también nos muestra que él estuvo más o menos 40 años allí por la región de Madián y 40 años en el desierto. Entonces él vivió 120 años, 40 años en Egipto, 40 años en la región de Madián y 40 años en el desierto, ¿cierto? Entonces, si Moisés vivió 120 años y Jericó fue destruida 1400 años antes de Cristo, por lo mínimo nosotros tenemos que volver aquí para atrás 80 años, porque es aproximado. ¿Cierto? Si Moisés vivió 120 años y cuando Jericó fue destruida, él ya estaba muerto, ya era su sucesor Josué. Entonces nosotros podemos retroceder acá por lo menos 80 años. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir por medio de la cronología bíblica, con el auxilio de la arqueología bíblica y también de la palabra que Moisés vivió? Nosotros podemos decir que más o menos aquí a 1480 años antes de Cristo, más o menos 1400 años antes de Cristo, fue el tiempo, el año en que Moisés escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, en la región del desierto de Sinaí y Deuteronomio ya subiendo en la región de Canaán, allí por las proximidades del mar Muerto. Amén. Dios bendiga. Vamos después en las próximas lecciones
entrar más a fondo cuáles fueron las fuentes que Moisés utilizó para escribir, ¿cierto? De dónde él sacó las historias, cuáles fueron sus fuentes de inspiración o de conocimiento para escribir entonces el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Mis hermanos, espero que tengamos aprendido algo en este día y lo espero entonces para la próxima lección. Dios los bendiga en el nombre de Jesús.